la amante de mi marido apareció en el trabajo usando mi vestido favorito, creyendo que iba a humillarme. Sonreí. Y ese día, comencé a preparar mi venganza. No te puedes perder esta historia. Durante 6 años, construí un camino sólido en la distribuidora de cosméticos en Girona. Entré como analista, fui creciendo con calma, sin hacer alarde, sin pisar a nadie. Nunca lo necesité. Era eficiente, práctica y discreta. Era el tipo de empleada que solo llama la atención cuando falta. Llegaba temprano, entregaba todo a tiempo, y volvía a casa sin involucrarme en chismes o dramas corporativos. Mis compañeros me respetaban, algunos incluso intentaban acercarse más, pero yo mantenía una distancia segura. Profesional es profesional, la amistad es otra historia. Y me gustaba mantener las cosas separadas. El ambiente era estable. Al menos, lo era. Todo empezó a cambiar el día en que Raquel entró por la puerta del departamento de marketing con esa sonrisita demasiado simpática para mi gusto. Cabello demasiado liso, postura ensayada, y una forma de hablar que parecía una mezcla entre presentación de reality show y discurso de influencer. No suelo juzgar de entrada, pero algo ahí ya me encendió las alarmas. ¿Sabes cuando alguien sonríe solo con los dientes? Su presentación fue rápida. Coordinadora de proyectos, venida de Madrid, llena de ideas innovadoras y una energía que ya cansaba en la primera hora. En menos de 2 días, ya sabía el nombre de todos, había agregado a la mitad del equipo en redes sociales y ya llamaba a la gerente Mari, como si fueran amigas de la infancia. Conmigo, el trato fue otro. Educado, claro, pero con un toque sutil de veneno. Al tercer día, soltó, Luisa, me encantó cómo organizas tus reportes, tan práctico. Un poco rígido, quizás, pero súper funcional. Sonreí de lado. La traducción era simple, eres eficiente, pero anticuada. Se especializaba en ese tipo de comentario. Cada elogio venía con un alfiler clavado en el medio. Y si alguien lo notaba, ella hacía esa cara de ay, pero si era solo una observación tonta. Y lo peor es que colaba. La mayoría pensaba que solo era divertida, espontánea, que no se toma todo tan en serio. Con el tiempo, empezaron las coincidencias. Los datos del reporte que yo había enviado desaparecieron de la hoja de cálculo antes de la reunión. Raquel decía, ay, debe haber sido un error del sistema. ¿Sí lo enviaste? Y ponía esa cara de estar genuinamente preocupada. Si decía algo, sonaba como si yo estuviera exagerando. Si callaba, ella salía bien parada. En la primera reunión de lluvia de ideas, sugirió exactamente la misma propuesta que yo había presentado el mes anterior, la diferencia es que, con ella, todos la consideraron revolucionaria. Yo solo observaba. No era el momento de confrontarla. Aún. La parte que más me molestaba era su encanto forzado con los jefes. Siempre atenta, siempre con una solución milagrosa en la punta de la lengua. Y ese buen humor eterno que solo podía sostenerse con litros de café y algo de actuación digna de telenovela mexicana. Pero la cereza del pastel fue cuando empezó a opinar sobre lo que yo hacía, siempre con la mejor intención. Fuera del trabajo, intentaba desahogarme con Héctor. Pero parecía más interesado en lo que ella hacía que en escucharme. Raquel tiene mucha energía, ¿no? Muy positiva. Ah, claro. Y yo aquí, siendo la nube negra del equipo. Cuando le decía que ella me provocaba, él respondía, Luisa, estás viendo cosas donde no hay. Que sea extrovertida no significa que tenga algo contra ti. Relájate un poco. ¿Cómo relajarse cuando una desconocida empieza a robar tu espacio, tu confianza, y su nombre empieza a sonar en tu casa más que el tuyo propio? La rutina empezó a pesar. No era solo cansancio, era ese tipo de agotamiento que no se alivia ni con una noche de sueño. La mente giraba incluso en silencio, como si todo el tiempo estuviera intentando probar algo que nadie quería ver. En el trabajo, Raquel seguía con su teatro, y en casa, el escenario parecía otro, pero con el mismo público desinteresado, mi propio marido. Héctor, antes tan presente, ahora era un eco de su propia sombra.
Yo hablaba, él asentía con la cabeza. Me desahogaba, él revisaba el celular. A veces, fingía interés solo para cortar rápido el tema. Tienes que dejar de crear estas paranoias, decía, casi riéndose, como si yo fuera un personaje exagerado de una mala serie. Pero para mí, la gracia ya se había acabado. La verdad empezó a mostrarse en los detalles. Cosas pequeñas, sí, pero que generaban grietas. Primero, fue mi labial favorito. Caro, importado, de esos que una guarda hasta la cajita porque sabe que no va a comprar otro igual pronto. Desapareció. Revisé el cuarto, rebusqué en cajones y bolsos, pero nada. Intenté convencerme de que lo había perdido. Son cosas que pasan. Pero solo era el comienzo. 2 semanas después, noté que la pulsera que recibí en mi cumpleaños, una pieza fina, de oro, que usaba en eventos importantes, también había desaparecido. No presto mis accesorios. Mucho menos olvido dónde guardo lo importante. Solo yo abría ese cajón. Aún así, intenté ignorarlo. Siempre lo intentamos, hasta que ya no podemos más. Y entonces vino el golpe bajo, mi echarpe de seda azul. Esa que mi madre me regaló en una Navidad, antes de enfermarse. Eso me rompió más de lo que estaba dispuesta a admitir. Era simbólica. Era emocional. Era mía. Y desapareció. Sin pista, sin rastro. Fui con Héctor, esta vez ya con el tono alterado. Mira, no es posible que esté perdiendo todo esto. Algo raro está pasando. Él ni levantó los ojos del portátil. Luisa, vives en piloto automático. Probablemente guardaste en otro lugar y lo olvidaste. O se te cayó por ahí. 3 cosas, Héctor. En menos de un mes. ¿Me vas a decir que eso es coincidencia? Bufó, como si estuviera interrumpiendo una investigación importantísima sobre, no sé, grifos modernos. Sinceramente, parece que estás viendo cosas donde no hay. Te estás volviendo neurótica con esa mujer. Esto te está consumiendo. Ah, perfecto. Ahora, además de víctima, era la intensa obsesiva del momento. Pero la gota, el verdadero detonante, fue un vestido. Y no cualquier vestido. Era un modelo exclusivo, de esos que una compra con el gusto de la expectativa. Lo había elegido para una cena con Héctor, una cena que, por cierto, él canceló a última hora con la excusa más genérica posible, reunión hasta tarde. Solo que el vestido, que aún no había usado, desapareció del armario. Ahí no me contuve. Mi vestido desapareció, Héctor. Grité, sin darme cuenta. Él dio un paso atrás, sorprendido por la intensidad. ¿Qué vestido? El azul, con los detalles en el hombro. Estaba aquí. Lo dejé separado, en su funda de tela. Desapareció. Luisa, soltó un suspiro impaciente, estás muy distraída últimamente. En serio. Si estás así, tal vez necesites unos días, descansar la cabeza. Lo que descansé fue la voluntad de seguir hablando. No me escuchó. No me tomó en serio. Ni siquiera mostró preocupación. Lo trató todo como si fuera una locura más mía, un arrebato exagerado cualquiera. Y lo peor, ni siquiera se levantó del sofá. Su prioridad seguía siendo el control remoto. El ambiente en la empresa ya era una olla de presión, y yo, desde hacía semanas, me sentía en el fuego. Raquel, con ese aire de protagonista de telenovela de las 7, se superaba en el arte de provocarme sin dejar huellas. La diferencia es que ahora ya no tenía dudas. Quería desequilibrarme. Y lo hacía con gusto. Hablaba demasiado alto cuando yo intentaba concentrarme. Traía bromas internas a la oficina, siempre con mi nombre en medio. Ay, Luisa, eres tan metódica, seguro que tienes un cronograma hasta para sonreír, ¿no? Decía riéndose sola, mientras los demás miraban, sin valor para reír, pero tampoco para decir nada. Eso era, ella creaba el momento incómodo y lo observaba como quien se divierte viendo una cucaracha atrapada en un vaso. ¿Y yo? Yo observaba. Todo. Cada palabra envenenada, cada mirada cínica.
Contaba los días, no sabía para qué, pero sabía que algo dentro de mí se estaba preparando. Y entonces llegó el lunes. El equipo se reunió en la sala de juntas a las 9 en punto. La pauta era simple: presentación de los números del mes, metas revisadas y sugerencias para el próximo trimestre. Me senté en mi lugar de siempre, abrí el notebook, disimulé el malestar. Y entonces, ella entró. Mi corazón se detuvo por 2 segundos. No por emoción, sino por pura incredulidad. Raquel apareció usando mi vestido. El mismo. Sin cambiar ni un botón. Azul marino, costura hecha a medida, detalles en el hombro izquierdo, un aplique dorado que yo misma había elegido. Y como si no fuera suficiente, entró riéndose, bromeando con alguien en el pasillo, como si fuera a una pasarela. Sentí el calor subirme al rostro, no de vergüenza, sino de furia contenida. Eso no era solo una provocación. Era una provocación con firma. Ella lo sabía. Y no hacía el menor esfuerzo por esconderlo. Mientras todos se acomodaban en la mesa, ella caminaba moviendo el cabello y repartiendo sonrisas como si estuviera vendiendo simpatía en el Black Friday. Se sentó justo frente a mí, acomodó el vestido como quien quiere asegurarse de que todos lo vean, y aún me lanzó una mirada que gritaba: «Sí, fui yo, ¿y qué?». La miré. Fijo. Con firmeza. Y cuando abrió una sonrisa burlona, como quien ya se siente dueña del juego, me levanté. Con calma. Sin apuro. Todos se detuvieron. La reunión ni siquiera había empezado y el aire ya había cambiado de temperatura. La encaré sin pestañear. Y dije: «Pareces una payasa riéndote así. Pero quédate tranquila, más tarde te voy a dar un motivo mejor para reír». Se congeló. La sonrisita se le derritió en la comisura de los labios. Uno de los gerentes tosió, intentando romper el clima, pero ya era tarde. Cerré el notebook con lentitud, me eché el bolso al hombro y salí de la sala como quien acaba de dejar una bomba con la espoleta sobre la mesa. Y de cierto modo, eso fue exactamente lo que hice. El día pasó arrastrándose después de la reunión. Nadie hablaba del vestido, pero todos sabían. Las miradas curiosas de los compañeros, los susurros disimulados, los silencios incómodos, todo apuntaba a lo mismo: el circo estaba armado, y yo había lanzado la antorcha. Pero lo que ellos no sabían era que el espectáculo apenas comenzaba. Esperé a que terminara la jornada. No por duda, sino por estrategia. Cuando Raquel finalmente bajó al estacionamiento, yo ya estaba allí, apoyada en mi auto, con los brazos cruzados. Ella fingió no verme. Yo sonreí, con una sola esquina de la boca. Y hablé, directo: «Sube al coche». Se detuvo, miró a su alrededor como si esperara ver una cámara escondida. «¿Qué? ¿Escuchaste? O subes ahora, o te vas a arrepentir». La sonrisa falsa desapareció. Dudó, pero subió. Silenciosa. Mirada tensa. Yo cerré la puerta con calma, rodeé el coche y me senté al volante. Tenía las manos apretadas sobre el regazo, y por primera vez desde que entró en la empresa, Raquel no tenía pose. Aparqué frente a mi casa. Abrí el portón eléctrico y entré sin ceremonia. La hice seguirme. Y ella fue sin dudar. Tal vez por miedo, tal vez por curiosidad. O tal vez, en el fondo, porque sabía que era hora de enfrentar lo que había sembrado. Héctor estaba en la sala, en sandalias, con cara de quien esperaba todo, menos eso. Cuando vio a Raquel entrar detrás de mí, palideció al instante. El control remoto se le cayó del regazo. Sus ojos saltaban de mí a ella como quien intenta armar un rompecabezas que ya llegó con piezas faltando. ¿Sorprendido?, pregunté con el tono más seco que logré. «Ya la conoces, ¿no?». El silencio que se formó se podía cortar con un cuchillo. Raquel se quedó paralizada. Héctor dio 2 pasos atrás, como si la pared pudiera salvarlo del problema. «Luisa, ¿qué es esto?», tartamudeó. «No te hagas el tonto, Héctor. Se acabó el circo». Raquel intentó defenderse, pero la voz le salió débil. Yo no quería que fuera así». «Ah, ¿no querías?», repliqué,
cruzando los brazos. Entonces, ¿por qué te pusiste mi vestido? ¿Querías una alfombra roja? Ella empezó a llorar. Y entre los sollozos, lo soltó todo. Él me buscaba. Decía que el matrimonio iba mal, que casi no hablaban. Te lo juro, yo no quería seguir. Pero las cosas fueron pasando. Miré a Héctor, que ahora parecía un alumno atrapado copiando en un examen frente a toda la clase. Pasando, ¿eh? Qué curioso, porque en esta casa, todo desaparecía. Mi labial, mi pulsera, mi vestido, y ahora entiendo a dónde fue todo. Intentó justificarse, fue un error. No lo planeé. Las cosas se salieron de control. ¿Se salieron de control? Me reí, seca. ¿Sabes que está fuera de control, Héctor? La vergüenza ajena de verlos a ustedes dos intentando hacerse los traicionados por el destino. Pero no grité. No lloré. Ya había pasado la fase de la rabia descontrolada. Ahora era otro nivel. Era frialdad. Era cálculo. Era justicia por mis propias manos, versión Luisa. Hablé, mirando directo a Raquel. Ahora vas a llamar a la empresa. Y vas a renunciar. En voz alta. Ahora. Ella quedó en shock. ¿Y qué? Eso mismo. Llama. O yo misma hablo con la directiva y les explico todo lo que hiciste. Incluyendo con pruebas. Porque sí, tengo más de lo que te imaginas. Raquel no tenía salida. Tomó el celular, marcó con los dedos temblorosos. Llamó. Hola, ¿es de Recursos Humanos? Sí, soy Raquel. Yo, estoy pidiendo mi renuncia. Por voluntad propia. Sí. Eso mismo. Quiero cerrar hoy. Su voz apenas salía, los ojos rojos, el rostro hundido en vergüenza. Cuando colgó, extendí la mano. El vestido. Se quitó el abrigo, aún con la prenda puesta. Me miró como quien pide un poco de dignidad. ¿Puedes ponerte esto?, le dije, entregándole una camiseta vieja y un pantalón de buzo. Combina contigo, y va a cubrir la vergüenza hasta que llegues a tu casa. Se cambió ahí mismo, sin decir nada. Dobló el vestido con cuidado, como si aún quisiera agradar en algún nivel. Me lo entregó, bajó la cabeza y salió con las lágrimas cayendo. Héctor intentó acercarse. Luisa, yo, no. Váyanse. Los dos. Y no vuelvan nunca más. Fue solo eso. Y bastó. La casa estaba, por fin, vacía, y por primera vez, eso era una buena noticia. A la mañana siguiente, llegué temprano al trabajo. Como siempre. Entré con mi café en la mano, caminé por los pasillos como quien no le debe explicaciones a nadie. Y de hecho, no las debía. La noticia del despido de Raquel ya se había esparcido. Todos fingían no saber nada, pero las miradas me seguían como si hubiera detonado una bomba en el sector. Y en parte, así fue. Algunos colegas me miraban con respeto renovado. Otros, con cierta precaución. Nadie comentaba abiertamente, pero lo sentía entre bastidores. Su presencia nunca había sido bien recibida por todos. Solo que nadie tuvo el coraje de hacer lo que yo hice. Días después, el ambiente ya era otro. Más liviano, más productivo, sin ese aire tóxico flotando. Y la dirección de la empresa, al notar el alivio general, empezó a valorar a quienes realmente sostenían todo allí. Fue entonces cuando llegó la invitación, una promoción a coordinadora general del sector. Yo, que pasé 6 años siendo la base de todo, pero siempre en la sombra. Ahora, finalmente, al frente. Acepté con una sonrisa discreta. Sin discurso, sin celebración exagerada. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Solo a mí misma. Pasé a liderar el equipo con la misma firmeza de antes, pero con una mirada más aguda. Sabía bien lo que el poder puede hacer con ciertas personas. Y yo no iba a repetir ninguno de los errores que presencié. Quien quisiera trabajar en serio, tenía espacio. Quien quisiera jugar sucio, que probara suerte en otro lugar. En casa, los cambios fueron más silenciosos.
Héctor nunca volvió a aparecer, al menos, no en esa primera etapa. Su nombre se volvió ruido. Un recuerdo embarazoso que prefería ignorar. Empecé a redescubrir mi propia rutina. Me vi arreglando el jardín de casa por primera vez en años. Antes, ni notaba las plantas. Ahora, eran casi una terapia. Trabajar la tierra con las propias manos tiene un efecto curioso. Ensucia, pero limpia. Cada planta que sembraba era como un mensaje para mí misma, ¿ves? Se puede volver a empezar. No necesitas que nadie te valide, te mire, te diga si vas por el camino correcto o no. El jardín empezó a crecer. La paz volvió a vivir conmigo. Y por fin entendí el valor de vivir en silencio, pero un silencio bueno, elegido, cultivado. Sin omisiones, sin mentiras, sin miradas de juicio desde el otro lado del sofá. Raquel desapareció del mapa. Decían que había vuelto a Madrid. Otros pensaban que había probado suerte en otro rubro. Para mí, daba igual. Ya estaba lejos. Ya era parte del pasado, y bien enterrado. Pero como todo lo que parece demasiado tranquilo, la vida siempre encuentra una forma de sacudir un poco las cosas. Y el nombre de la próxima tormenta no tardó en tocar a mi puerta de nuevo. Era una tarde común. Cielo claro, sol en su punto justo. Yo estaba en el patio, con guantes y tijera de podar en mano, recortando unas ramas y limpiando unas macetas. Cuidar el jardín se había vuelto mi ritual. Una manera de mantener la mente enfocada en lo que crece, no en lo que se pudrió. Fue entonces que escuché el sonido del portón abriéndose despacio. Reconocí la silueta antes incluso de levantar la vista. Traje algo arrugado, expresión ensayada de perro arrepentido y un ramo de flores rojas. Obvio. Estos hombres tienen la creatividad de una tostada quemada. Héctor. Se acercó con una sonrisita vacilante, como quien espera ser recibido con un abrazo solo por haber decorado un par de frases bonitas en el camino. Luisa, empezó, con la voz cargada de falsedad reciclada, sé que quizás no tengo derecho, pero necesitaba verte. Seguí podando como si fuera solo una rama más fuera de lugar. No dije nada. Él insistió, me equivoqué. Mucho. Me alejé, fui débil, dejé que la peor versión de mí lo dominara todo. Pero estoy arrepentido. De verdad. Levanté la mirada, sin prisa. ¿Arrepentido de qué, exactamente? ¿De haber sido descubierto o de lo que hiciste? Tragó saliva. Las flores temblaban en sus manos. De todo. De haberte perdido. Raquel, no significó nada. Eso fue una confusión. Una huida. Una huida que usaba mi vestido y dormía en tu falta de carácter, le contesté, dándome la vuelta, volviendo a las plantas. Intentó cambiar el tono, más dramático, casi teatral, no puedo dormir bien, Luisa. La casa quedó vacía. Yo estoy vacío. Siempre fuiste mi base. Qué curioso. Cuando yo era tu base, estabas ocupado empujándola para que se derrumbara, ¿no? El silencio que vino después fue el primero verdadero de su parte. Se dio cuenta de que la conversación no era sobre reconciliación. Era solo un espejo. Y a nadie le gusta el reflejo cuando está sin máscara. Pero entonces, de la nada, intentó apelar al teatro de la esperanza. ¿Me ayudas con esto? Y conversamos, señaló la rama grande que yo estaba tratando de cortar. Asentí con la cabeza. Sonrió. Ayudó con la rama. Cortó, recogió, acomodó las macetas. Estuvo casi 30 minutos a mi lado, todo solícito. Imaginaba que ese gesto lo redimía, que me estaba conquistando de nuevo con trabajo manual y flores de supermercado. Cuando terminó, limpié mis manos despacio con un trapo y me giré hacia él. Su expresión era la de quien espera un vamos a intentarlo otra vez. Pobrecito. Qué bueno que aún tienes fuerza en los brazos, Héctor. La vas a necesitar, dije, tomando el ramo de sus manos, llévate estas flores bien lejos de mí. Él rió, nervioso, intentando entender. Luisa, ¿hablas en serio? Más que nunca.
porque oportunidad, Héctor, ya no tienes. Le devolví las flores, me di la vuelta y regresé a mi jardín. ¿Y él? Se fue con el mismo silencio con el que me dejó durante tanto tiempo. Solo que ahora, era él quien tenía que lidiar con el vacío. En el fondo, no se arrepintió porque hizo algo mal, se arrepintió porque fue descubierto. Hasta entonces, estaba cómodo. Solo corrió cuando la máscara se cayó. ¿Y tú? ¿Perdonarías o mandarías las flores directo a la basura? Comenta ahí,